predicación y se llama Los espíritus que atacan la iglesia, pero los espíritus que atacan la iglesia desde adentro, ¿ok? Así que quiero compartir con ustedes esa predicación que tiene varias entregas en la serie del hombre espiritual. Y quiero compartir con ustedes la escritura en el libro de Apocalipsis. Quiero bendecir a cada uno de los que están en el propósito y declaramos la cobertura del Señor. Nuevas fuerzas en este tiempo. Ya entramos hoy en la cuenta regresiva, o sea, ya hoy es domingo y estaremos hasta el próximo domingo, así que esperamos que nadie se corra hasta ese día. Aleluya, así que nuevas fuerzas. Amén. 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 Aleluya. Así que bendecimos a los niños también que están con nosotros en el propósito. Dios lo hace. Vamos a tener la escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a tener la escritura. Dos 18. Y quiero compartir con ustedes esa predicación dentro de esta serie de la vida en el espíritu y del hombre espiritual, acerca de los espíritus que atacan la iglesia desde dentro. Quiero introducir esa predicación hoy y me tomaré algunos domingos en la noche para compartir con ustedes esa predicación. Así dice la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 2, el versículo 18, en el nombre de Jesús. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. 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 Señor, te doy todo honor y toda gloria en esta noche. Te damos gracias porque sabemos que tu misericordia está con nosotros y está en esta nación. Mira las lluvias y las alertas en las provincias del país y en la ciudad de Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Tú conoces a las personas que viven en lugares vulnerables, tú estás ahí siempre con ellos. Esa ciudad, esos lugares que se inundan y que corren riesgo las personas que viven allí.
Te pido, Señor, que tenga misericordia y que cubra nuestra nación en esta temporada ciclónica. Y que tu misericordia esté con los desposeídos que viven a la orilla de los ríos, en lugares vulnerables y en casa de cartón. Tú eres el Señor. Y tú nunca desamparas tus criaturas. Eres Dios de gracia, eres Dios de misericordia, eres Salvador, pero administra cada cosa del mundo físico. Y tiene control por medio de tu providencia de cada ser humano. Señor, provee a aquellos que están en situaciones difíciles en este tiempo. Gracias porque tomas el control en este país. Bendecimos a la gente que nos gobierna. Señor, bendecimos al presidente de la República, el gabinete, a cada uno de los secretarios de Estado, a los senadores, los diputados, los síndicos, regidores, los vicesíndicos, todo el engranaje administrativo, los gobernadores de este país. Toma el control, Señor. Da paz a esta nación. Mira el ataque que recibe la nación en este tiempo de gripe, Señor, que ataca fuertemente, y el dengue que continuamente ataca a la nación. Guárdanos de todo virus, de todo ataque del infierno que se levanta con ímpetu contra la nación. Guárdanos. Señor, da sabiduría al secretario de Salud Pública, para que pueda, Señor, trabajar como es necesario, conforme a la demanda, a la necesidad de esta nación. Tú lo haces en este tiempo. Quiero en tu nombre bendecir a cada maestro de este país, Señor, que en ocasiones con precariedades, en otras ocasiones con libertades, pueden trabajar en el progreso de la nación, educando a cada niño, Señor, de esta nación, a cada adulto, a través de las universidades, Señor, los niños a través de las escuelas, sean privadas o sean públicas. Señor, muestra tu gloria en la educación de este país. Tú nos has creado a tu imagen y semejanza y nos has creado con esa capacidad para desarrollar nuestro intelecto, para ser educado y para recibir transformaciones importantes. Nuestra nación necesita en este tiempo, Señor, que visite por medio de tu misericordia a los maestros, a las escuelas, a todo el engranaje de educación del país. Señor, tú conoces nuestra nación, muestra tu gloria. Gracias porque lo haces, Señor. Recibe honor y gloria. Bendigo esta casa con toda bendición del cielo. Declaro que se liberan los aires y que se cumple el propósito que tiene con nosotros en este tiempo. Y como hemos declarado en esta casa, en este tiempo, la gente viene con sed, con hambre de ti a buscar una palabra, Señor. Y sabemos que está liberando los aires y que está desatando toda bendición retenida, se está moviendo a favor de la casa. Tú lo haces en este tiempo. Revoluciona, Señor, los hijos, las hijas, los padres de los hermanos, los familiares, los esposos, esposas. Revoluciona todo el ser. Transfórmalo, salva, Señor, cambia mentalidades, regenera el espíritu. Ten misericordia, Señor. Renueva y cumple tu propósito en cada familia. Tú lo haces, Señor, en este tiempo. Te doy gracias por el equipo, por esta generación que está en la casa en propósito. Señor, abre los cielos a favor de esa generación. Dale nuevas fuerzas. Capacítalos para toda buena obra. Da resistencia, pon inyección en este tiempo de las vitaminas y las proteínas que son necesarias para que podamos resistir, Señor, y cumplir propósito en este mundo físico. Gracias porque lo hace. Sopla sobre esta casa, Señor, con unidad de propósito y unidad de la visión. Que seamos uno como tú has establecido, que nos ha llamado para que seamos uno, que respondamos a los intereses del cielo.
Te pido, Señor, que dé nuevas fuerzas a la familia de Yajaira, a su padre y todos sus familiares que en este tiempo están pasando una situación por causa de la muerte de un pariente cercano. Dale nuevas fuerzas. Tú eres el único que conoce todo lo que tiene que ver con el ser humano, Señor, y sabe cuánto sufrimos cuando perdemos, cuando muere un familiar nuestro, cómo a veces nos turbamos y vienen crisis sobre nosotros. Así que guarda a esta familia en este tiempo, dale unidad, suple toda necesidad y muestra tu gloria. Yo sé que estás con ellos. Eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia. Señor, gracias. Bendigo en tu nombre a todo líder de la casa. A cada líder de la casa, bendigo su casa, su ministerio, Señor, su familia, su matrimonio, sus hijos. Bendigo los maestros de la casa. Necesitamos una generación de maestros en esta casa, que conozcan la palabra, que tengan autoridad en la palabra, que vivan la palabra y que puedan ejercer, Señor, el ministerio de la enseñanza como tú has establecido. Gracias porque lo haces, Señor, en este tiempo, porque renueva las fuerzas de los maestros de la casa y las maestras, porque da revelación oportuna, Señor, porque no hay cabida para falsas doctrinas, ni para enseñar principios, ni regla de hombres. Que podamos tener la mirada en ti, Señor. Ilumina la casa, guía a los maestros, da sabiduría y levanta esa generación de maestros llenos del Espíritu Santo, capaces de transformar a cada discípulo, Señor. Gracias el día de hoy. Honor y gloria a ti, Señor. Gracias. Aleluya. Pueden sentarse, muy amable. Hoy conversamos acerca de los espíritus que atacan la iglesia, pero soy específico con relación al tema y voy a tratar específicamente los que atacan la iglesia desde adentro. Pareciera como si los espíritus tuvieran nombre de seres humanos, porque en la Escritura encontramos espíritu de tal cosa, y también lo usan muy a menudo los predicadores y los maestros, con toda facilidad hablan de espíritu que pareciera como si fueran seres humanos, y hablan de espíritu de tal cosa, por ejemplo, espíritu de Jezabel, para poner un ejemplo de la lectura de hoy. Y si nosotros nos damos cuenta, no hay ningún espíritu que tenga nombre de ser humano, sino que hay espíritus que operaron en un ser humano en un momento determinado y en el mundo físico se conocen por la actividad que esa persona realizó. Entonces el nombre se le pegó a ese espíritu del infierno como si fuera el nombre de un ser humano. Pero realmente no podemos asociar a los espíritus con nombre de humanos, porque no funciona de esa manera. Pero se repite precisamente porque en un momento determinado hay un espíritu que operó en Balaam, por ejemplo, y más adelante ya se habla de ese espíritu que sigue operando y se identifica como doctrina de Balaam, espíritu que está ligado a Balaam y todo aquello, pero no es que ningún espíritu se llame así, sino que por su actividad, como lo hemos conocido a través de atacar a esa persona, entonces lo relacionamos y ese nombre se le pega. La iglesia como tal, como institución creada por Dios y como cuerpo de Cristo, pudiéramos decir que como iglesia de Cristo es imposible que un espíritu pueda operar desde dentro, no hay manera, porque se supone que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es dirigida por el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios no hay manera de que ningún espíritu de maldad pueda operar ni estar dentro. Sin embargo, existe lo que se llama la iglesia visible, o sea, es una iglesia que es la comunidad de creyentes, estoy hablando. Entonces esa iglesia visible, esa comunidad de creyentes, no está compuesta solamente por aquellos que son iglesia. El que es iglesia es el que es cuerpo de Cristo. Pero no todo el que está en la iglesia visible, el que está en la comunidad de creyentes, es parte del cuerpo de Cristo.
De manera que es imposible que un espíritu pueda operar desde dentro de un cuerpo que tiene el Espíritu Santo. Pero no estamos hablando de la iglesia que está separada y que está santificada y que está totalmente separada del pecado, sino estamos hablando de la comunidad de creyentes, donde está la diversidad y donde operan una serie de espíritus que de alguna manera operan en la vida de las personas que interactúan en la comunidad de creyentes. Con diferentes estrategias el enemigo va a atacar en cada momento. Me gustaría compartir con ustedes algunos de esos espíritus y detenerme en el tiempo en analizar algunos de esos espíritus que atacan en esta serie que estamos trabajando hace un tiempo. Pero hoy quisiera que veamos la actividad, al menos introducirla, de una persona que vimos en el capítulo 12, el versículo 18, y que está relacionada no solamente con la iglesia como tal, sino en el Antiguo Testamento. Como en el Antiguo Testamento ese espíritu operó y corrompió al pueblo de Israel, y más adelante aparece en la iglesia como si ese mismo espíritu estuviera operando en una iglesia determinada, y por eso tiene el nombre de la persona que operó y cómo se llamaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, nosotros tenemos en el libro de los Reyes, hay una señora que era del norte de Israel. Las ciudades del norte de Israel, lo que hoy se conoce como el Líbano, las ciudades Tiro y Sidón, civilización sirofenicia y todo aquello. Entonces, esa señora operó de una manera tal que cayó bajo maldición. Cayó bajo maldición a tal punto que el mismo Señor está decretando su muerte y su destrucción. Pero es extraño que en el Nuevo Testamento nosotros nos encontremos en una iglesia, de las iglesias modelo que aparecen en el Apocalipsis, que representan la actividad general de la iglesia en términos universal, de la iglesia de Cristo, y que tenga que citarse a esa persona como si fuera la misma persona que estaba operando. Pero realmente no hay una encarnación de la persona, sino que el espíritu que operó en Jezabel, en el Antiguo Testamento, para corromper el pueblo de Israel, ese espíritu estaba operando de manera directa y activo en la iglesia, en el Nuevo Testamento, en la comunidad de creyentes. Esa señora Jezabel estaba casada con el rey Acab, y su trabajo fue corromper todo el sistema, el sistema legal, todo lo que era el derecho, todo lo que eran las normas previamente establecidas, y todo lo dirigía hacia ella. Era también descendiente de familia real, pero ustedes saben que a partir de Salomón hubo una corrupción en el pueblo de Israel, y Salomón buscó mujeres de fuera y contaminó todo el pueblo. Y los reyes que lo sucedieron, lo que eran de su descendencia, de su sangre, que en Judá, a través de Roboán, se quedó el linaje de David, pero en Samaria hubo una serie de reyes y de actividades, en ocasiones apoyadas por el mismo Señor, pero terminaban todos en corrupción, porque la tierra estaba tan minada, estaba tan contaminada, que llegaba un rey con principio, pero terminaba corrompido. Y esa señora Jezabel, esposa del rey Acab, de hecho hizo que el rey Acab entrara en desgracia en la presencia de Dios, producto de sus actividades. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, a partir del versículo 30, narra acerca de cómo el rey Jehú mata a la reina Jezabel. Pero hay un antecedente, que es lo que viene a desencadenar toda la desgracia del rey Acab. Y fue una leyenda que hay, que se convirtió en una leyenda, un texto bíblico que se ha inspirado
canciones y todo aquello. Y ustedes han escuchado un coro que habla acerca de la viña de Nabot. Yes. ¿Lo ha escuchado alguien? ¿Alguien se sabe ese corito? A ver, ¿alguien lo puede entonar? Sí, arránquelo. Si alguien se lo sabe, cántelo, que estamos en libertad. Estamos en la casa de Dios y vinimos a adorarlo. Bien. ¿Y ese es solo el coro? ¿Es solo? ¿Ese era el coro completo? Bien. ¿Saben que en Israel había leyes de las que todos respetaban? Y Jezabel fue esa mujer que violentó el Estado de Derecho de Israel. Violentó todo lo que son los principios, todo lo que Dios había establecido, la línea que debía seguirse. Ella vino a violentarlo, porque ella vino a introducir lo que se vivía en la nación de donde ella viene. Y esa fue una de las razones por las que Dios le decía a los del pueblo de Israel, a sus hijos, a los descendientes de Abraham, que se casaran con mujeres y que se casaran con hombres que fueran del mismo reino, del mismo linaje, para evitar una serie de situaciones que se ven en toda la historia de Israel. O sea, ellos no respetaron eso. Y una de las reglas era que cuando una persona tenía una herencia, la herencia que Dios le entregó al pueblo de Israel fue a través de los terrenos, y que esa herencia la recibían de generación en generación, era que cada quien debía cultivar su propiedad y retenerla. Para Nabot, vender su viña era como faltar delante de Dios, pero también faltar a sus ancestros, era como faltar a sus padres, que le habían entregado una parcela como parte de la herencia de sus ancestros. Y el rey Acab vio la viña de Nabot. Tenían en la misma parcela estaban las propiedades de ambos. Pero Nabot estaba tan dedicado a su viña que el rey, al verla tan hermosa y tenerla tan cerca, hizo todo lo posible y utilizó la investidura y todo aquello para tener la propiedad de Nabot. Pero Nabot no quería violentar los principios y rehusó vender al rey su propiedad. Ahora, cuando Nabot se niega a vender al rey su propiedad, el rey entró en crisis. Una de esas crisis que le da a la gente cuando quiere lo que tiene el otro y no se lo da. Se deprime, entran en angustia, en tristeza, y quisieran hacer cualquier cosa con esa persona hasta desaparecerlo para resolver la situación. Pero acá, a pesar de la influencia, tenía cierto temor. A pesar de que había perdido los principios, pero tenía cierto temor por todo aquello de la crianza, de lo que significaba el pueblo de Israel para él y la palabra de Dios y todo aquello, y solo se angustió por la situación. Sin embargo, cuando llega a su casa, su esposa lo ve deprimido. Se trata de buscar una solución de manera sagaz para que el rey tenga la propiedad que él desea tener, cueste lo que cueste. En el capítulo 21, justamente, del primer libro de Reyes, aquí comienza la desgracia de Acab, de rey Acab, por las influencias de la esposa Jezabel. En el versículo 7 del capítulo 21 del primer libro de Reyes dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Israel.
Ya no estés triste, no estés angustiado, no estés deprimido, yo te voy a resolver el problema. Vaya que soluciona el problema. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Cuando nosotros vemos la carta y a quienes se le envían, a los ancianos, nos damos cuenta que el sistema estaba tan corrompido que en la misma carta ella está escribiendo en nombre del rey, pero lo que se está diciendo es que tomen una decisión contra una persona que es inocente, pero que lo acusen de blasfemar. Y utilizan una estrategia, la estrategia del sacrificio. Proclamen ayuno, para que en medio de ese ayuno todo aparente como si están santificados. Y eso no es una estrategia para debilitar los principios que habían sido establecidos en el reino de Israel. Se acúsenlo de blasfemia. Esa era una de las acusaciones. Hoy, una de las acusaciones que se hacía hace un tiempo, no hace tanto, una de las acusaciones más peligrosas que tenían contra un ministro de Dios era acusarlo de ser del G12. Cuando cualquier organización acusaba a alguien de ser del G12, estaba diciendo que era siervo del diablo y había que sacrificarlo. Pero noten ustedes que en Israel había también una estrategia. Y era acusarlo de blasfemia. Y de eso mismo acusaron a Jesús también. Violaron sus propias leyes para acusarlo. Lo de su ciudad y los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella le había enviado. Y proclamaron ayuno exactamente igual, hicieron un sacrificio y pusieron a Nabot delante del pueblo. Cuando hay estrategias y existe la religiosidad, el sacrificio no produce ningún efecto. Ha de suponerse que si convocaron ayuno, debió ocurrir lo que ocurrió en la dispersión cuando el pueblo estaba en Susa, que la reina Esther convoca ayuno para que Dios se glorifique y le dé una salida sabia a una crisis que Amán había creado contra el pueblo de Israel. Sin embargo, no era un ayuno al estilo de Israel, que se santificaba la asamblea, que se oraba, sino era un sacrificio estratégico al estilo de la religión para tomar una decisión que aparente que ellos estaban santificados y que estaban tomando una decisión correcta. E hicieron todo lo que lo mandó a hacer Jezabel. Se sentaron delante de él, eligieron perverso en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todos los reinos. Se conoce las personas que son capaces de hacer cualquier cosa. Inclusive fueron capaces de acusar al Salvador de cuantas cosas. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Porque también el rey entró en el juego de que a través
de procesos no apropiados, y en este caso hasta la muerte de una persona, para beneficiarse en términos personales. La descripción es para que tengan una idea de cómo opera ese espíritu y cómo en el Nuevo Testamento, cómo en una iglesia puede operar ese espíritu. ¿Qué es capaz de hacer? Los espíritus, ¿qué son capaces de hacer los espíritus que operan desde dentro en la comunidad de creyentes? ¿Cómo pueden disfrazarse? ¿Cómo pueden trabajar? Inclusive participar en sacrificios, en ayuno y todo el engranaje, con propósito de boicotear todo lo que son las normas jurídicas, todo lo que es el proceso y todo lo que son los principios del reino de Dios. Ahí comenzó la desgracia del rey Acab, y a partir de ese momento la sentencia vino contra él, porque él participó en todo el engranaje para despojar a un ciudadano de Israel de la propiedad que había recibido como herencia, no solo de parte de Dios, sino también de sus ancestros. Todo por la influencia de una cabeza que era por un cuello que dirigía la cabeza. En este caso, Jezabel era como el cuello y Acab era la cabeza. O sea, era una cabeza aparente porque tenía alguien que lo monitoreaba, lo dirigía. Y esa es una característica de ese tipo de espíritu, en este caso el espíritu de Jezabel, que va siempre a intentar que las cosas se hagan conforme al diseño de ellos y no conforme al diseño de Dios. Pero van a ir directamente a la cabeza, van a ir a los líderes, van a ir a los cabezas de grupo, a los líderes de ministerio, directamente, para producir la corrupción desde el ministerio local, desde la iglesia local. Y en el capítulo 9, en el versículo 30, aparece la muerte de Jezabel. Pero antes de la muerte de Jezabel, ya había muerto el rey Acab por sentencia del cielo. El texto es tan interesante que ustedes lo han escuchado como leyenda, porque también se convirtió en una leyenda la muerte del rey Acab. Porque al caer en desgracia, producto de su incapacidad de gobernar y dejarse dirigir por una persona que tenía perversidades y que sus principios no estaban fundamentados en la palabra de Dios y en el reino de Israel, él va a una guerra y en la guerra tiran una flecha. En el sur dicen de chepa. No encontraron al rey porque cuando se encontraron que el rey había utilizado una estrategia, porque tenían una estrategia extraordinaria. Invita a un rey, a otro rey a la guerra, pero él quiere que el rey que él invita vaya vestido de ropa real. Le puso una trampa, tramposo. Y cuando van, la orden era no maten a nadie, sino al rey de Israel. Y cuando se encuentran con un hombre con la ropa real, parece que los tipos que fueron mandados a matar al rey conocían, tenían una fotografía en la mano del rey. Y cuando vieron un tipo con la ropa real, iban y gritó y vieron, no es él. Es otro rey que está aquí. El rey que pensamos no vino porque él estaba disfrazado. Pero un soldado lanzó una flecha. Cuando era niño, cuando jugábamos canicas, cuando jugábamos bolitas, como se llama, ¿verdad? Aunque la gente le pone otro nombre más bonito y eso. Entonces, tirábamos a lo que coge el bon. Alguien tiró una flecha así como. Y no fue esa flecha a ningún otro lugar, sino a donde estaba el rey para herirlo de muerte. Precisamente porque todo comenzó, su destrucción comenzó cuando le quitaron a Nabot la viña. Que alguna gente pudieran pensar, pero ¿por qué él no la vendió? Él no la vendió por principio, pero aunque no la quieras vender por lo que sea, será su derecho. Y él no tenía por qué ceder aquello
que significaba tanto para él como significaba una herencia, una heredad, una viña para un israelita que había recibido de herencia, conforme a la repartición que hizo Josué y Moisés de los terrenos y todo aquello que vivieron en el desierto. Y ya en el capítulo 9:30, aquí aparece la muerte de Jezabel, para poder completar la historia e irnos entonces a analizar, que no va a ser posible en una sola entrega, porque también quiero analizar otros espíritus que operan desde dentro de la iglesia. Vino después Jehú a Jezreel en el 9:30 del segundo libro de Reyes, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hasta él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos le echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego después, que comió y bebió, y dijo: id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se dijeron, y dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tibista, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Aunque tenían toda una intención, Jehú, por cuanto ella era descendiente real, de que debía ser sepultada, pero no fue posible, porque había una sentencia de que ella no iba a ser sepultada, sino que su carne iba a ser comida por los animales. La desgracia del rey Acab comenzó con el despojo de Nabot de su viña y de la muerte del mismo Nabot. Ellos habían hecho otras travesuras en el pueblo, y si ustedes leen la historia del profeta Elías tuvo la oportunidad de enfrentar directamente a Jezabel, y en una ocasión tuvo también, se sintió débil, vulnerable frente a ella, porque cualquiera en un momento determinado la fe le falla y eso, y no pudo como sostenerse, pero el Señor estuvo ahí con él y pudo darle nuevas fuerzas y salir a camino. O sea que atacó todo el sistema, porque introdujo en Israel sacrificio de animales para dioses ajenos, introdujo también en Israel profetas que estaban al servicio, sacerdotes que estaban al servicio también de todo. Fue un engranaje, fue un montaje de una religión totalmente contraria a la que Dios había establecido en Abraham, un sistema totalmente diferente a lo que Dios había establecido, y todo el mundo estaba como si nada había pasado. Y Elías tuvo que enfrentar a esos sacerdotes que habían creído en otros dioses, tuvo que enfrentarlo, y el fuego descendió. Jezabel es como el tipo de espíritu que corrompe desde dentro todo lo que es el engranaje espiritual creado por Dios y que sostiene una institución. Es capaz de dañar, y puede hacerlo a través de lo que son cabezas, de lo que son líderes, porque siempre se dirige a controlar a aquellos que están en la dirección, que tienen alguna posición de importancia, para corromperlo y que hagan todo aquello que es contrario a lo que Dios ha establecido. Por eso es que ya en el Nuevo Testamento, entonces ese espíritu ya tiene un nombre. Pero no es que haya ningún espíritu que se llame espíritu de Jezabel, sino que por su modo de operación y por lo que se conoce de la señora en el Antiguo Testamento y cuáles espíritus operaban en ella, esos espíritus siguen igual, porque su trabajo
es hacerla contra el reino de Dios, es corromper desde dentro todo un sistema y todo un engranaje espiritual para que quede hueco, para que no tenga un cuerpo, sino que sea solo una apariencia. Eso es estratégico. Entonces aquí, en Tiatira, el Señor está llamando la atención a la iglesia acerca del modo de operación de ese espíritu en ese momento. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira y el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como de llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. Si ustedes notan aquí, se está presentando el Señor con un estilo diferente. Un estilo diferente al del Cordero, es un estilo diferente a la del Salvador. Aquí aparece como que ve todas las cosas y el bronce bruñido es señal de juicio. Entonces lo que están viendo es al Señor que va con una representación de juicio contra lo que está operando o aquello que quiere controlar o desestabilizar la iglesia. Entonces aparece como juez que va a condenar, que va a juzgar directamente. Y como siempre, el Señor tenía o tiene esa particularidad, Dios es presente, tiene esa particularidad de que reconoce primero las cosas buenas de nosotros antes de llamar la atención por aquellas cosas que nosotros hemos dejado caer o que nosotros no somos fieles en alguna área. Entonces Él comienza reconociendo lo bueno. Y esto es interesante porque Dios no tiene ninguna intención de destruirnos, sino de que nosotros nos alineemos. Y como quiere que nos alineemos, reconoce lo bueno. Aunque hay una canción por ahí que dice que todo lo que hay dentro no sirve, pero realmente no es así, siempre hay cosas buenas. ¿Hay alguien aquí esta noche? Dice que todo lo que hay dentro de él tiene que ser cambiado, o sea, no hay nada bueno. Pero Jesús siempre reconoce que hay cosas buenas en nosotros. Él tiene esa particularidad de llamarnos la atención, pero primero comienza reconociendo nuestras virtudes. La iglesia había tenido buena conducta en algunas áreas, aunque había descuidado, había perdido autoridad. Como había perdido autoridad, había cedido el permiso para que opere dentro de la iglesia un espíritu que parece que ellos estaban conscientes de lo que estaba pasando, pero no tenían la manera de cómo enfrentarlo. Si yo conozco tus obras, amor, fe y servicio, o sea, era una iglesia de amor. En cambio, la iglesia de Éfeso había dejado caer el primer amor. Esta iglesia se mantenía activa, ejercía, ¿verdad? Tenía ese amor general y también ese amor en términos de servicio. Era una iglesia servicial. Tenía lo que se llama el amor como obra social. Lo tenía esta iglesia. No solamente era una iglesia de autoridad en la palabra, ni una iglesia llena del Espíritu Santo, sino que también atendía a los necesitados, que es la filosofía del reino de Dios. No es una filosofía contraria, que solamente andamos detrás de la gente para que se salve, sino que también anda detrás de la gente para que la gente viva mejor en el mundo físico y pueda tener oportunidades que el Estado y que los administradores de los bienes del Estado no lo hacen. La iglesia, en ese sentido, trabaja como si fuera el gobierno para ayudar a la gente para que se desarrolle, viva mejor. Ese es el amor como obra social que esta congregación tenía. Y tenía su fe, era firme en cuanto a la fe. Y tenía paciencia, había sido paciente. Y que sus obras postreras son más que las primeras, o sea, las obras van siempre en aumento, van siendo superadas. Las primeras van quedando debajo, las siguientes van siendo superior porque van aprendiendo y se van desarrollando como debe ser. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, hay algo aquí que va a notar. Hay algo que quiere llamar la atención. Y le dice que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
tienes a alguien que lo toleras. A veces ocurre que de manera consciente o de manera inconsciente ocurren cosas dentro de la iglesia que se toleran. Y digo inconsciente porque a veces en el sur dicen que la gente se hace de la vista gorda. Es como ver pero no ver. Es como hacerse del que no ve pero está viendo. Pero también hay ceguera espiritual muchas veces en el mismo pueblo. Y como hay ceguera espiritual, no tienen la capacidad para ver más allá. Y en otras veces porque son cómplices. Hay creyentes que son cómplices de cosas incorrectas. Y saben que hay algo que no está bien, pero también son cómplices. De alguna manera, esos espíritus tienen la capacidad para envolver y corromper todo un sistema. Y producir también competencia entre los mismos creyentes, para que quiten la mirada de Cristo, como dice el escritor de los Hebreos, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que creó la fe y el que la sustenta, para poner la mirada en otras cosas. Y eso genera su conflicto interno dentro de la casa. Y es como si viviéramos en una rivalidad. Eso no es normal, ni tampoco viene del cielo. Es un modo operandi de un espíritu que quiere corromper todo lo que es la casa y que la gloria de Dios no se manifieste. Y entonces hay como si cada uno estuviera andando para su lado. Y como si todos quisieran tener el control. Y se dan en ocasiones también altercados entre ministerios de la casa, porque alguno quiere tener como el dominio, quiere tener el control, y está la falta de sumisión a la autoridad. Por aquello de que solamente en una congregación, muchas veces ni al pastor, pero al que más respetan es al pastor, y a los otros líderes no los respetan. Porque entienden que no merecen ningún respeto. Sin embargo, en el engranaje de Dios, todo viene en orden. Y todo el que es cabeza debe ser respetado. Porque representa a Dios en el orden establecido por Él. Bendigo el nombre del Señor. Dice que tenía esa cosa contra esa congregación, que tolera, dejaba pasar que ese espíritu estuviera operando ahí. Encima de eso, se hacía pasar por profeta. Eso es interesante. Se hace pasar por profeta. Un espíritu corruptor que es capaz de ser aceptado por la casa como si fuera profeta. Que habla en nombre de Dios y lo que dice es aceptado en buena lid por la gente. Que de alguna manera lo toleran porque están ciegos y no tienen la capacidad como para ver más allá de donde alcanzan sus ojos físicos. Y porque no tienen ningún nivel de revelación o porque tienen complicidad. Se dice profetiza y enseña. Enseñaba en la congregación. Ese espíritu influencia para que las enseñanzas que se dan en la casa no sean conforme al diseño de Dios y a la revelación de la Escritura. Desvirtúan la Escritura con puntos estratégicos e importantes que van desde menospreciar el sacrificio de Cristo o menospreciar la deidad de Cristo, la perfección de su sacrificio, y doctrinas sutiles que introducen, que no parecen ser muy importantes, pero que son contrarias, que van desde idolatría. ¿Saben que todo el engranaje espiritual que no esté dirigido hacia Dios y todo lo que llama la atención de nosotros, que no es Dios, es idolatría? Todo aquello que sustituye a Cristo en nuestra vida es idolatría. Inclusive, la misma Escritura establece que no debemos hacernos imagen, ni siquiera de las cosas que están en el cielo, para tener en la tierra como figuras representativas. Hasta eso lo prohíbe la Escritura. Bendigo el nombre del Señor.
Bendigo el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. De manera que enseña y seduce a fornicar. Posiblemente la fornicación aquí que aparece es el tipo de fornicación espiritual. Por aquello de que la iglesia de lejos ve cuando hay trastorno de la sexualidad y cuando hay depravación sexual y todo aquello, ese engranaje de prostitución y de trastorno sexual, eso se ve de lejos y la iglesia regularmente lo llama la atención, pero hay un tipo de fornicación espiritual que no es tan fácil de ver y que no hay en la iglesia ni siquiera una ley que pueda decir hay que condenarlo por tal cosa, sino que somos más permisivos con esas cosas. Entonces, hablamos de fornicación espiritual cuando un creyente, cuando una persona que tiene una relación con Dios, simultáneamente tiene relación con el ocultismo, tiene relación con la idolatría. Y en la iglesia puede operar algún espíritu en alguien que se haga pasar por profeta para operar de alguna manera en la vida de la gente y producir trastorno a todo el engranaje y daño que se pueda hacer. Justamente, una de las cosas que hace falta hoy y que la gente se sorprende es la falta de escuela de los profetas. La escuela da disciplina en la vida de la gente, y la gente que ha estudiado tiene disciplina, y mucha gente ha aprendido de otro o lo aprendió en algún escenario, sencillamente son impulsivos y son capaces hasta de dañar a cualquier persona porque no saben cómo hacer lo que tienen que hacer. Dios les da la revelación, pero ellos se pierden con ella y hacen perder a otros. Y hay mucha gente que está profetizando mentira, y hay mucha gente que está profetizando en emoción lo que la gente quiere oír. Y eso es bíblico. La gente se amontonará conforme a lo que quiere escuchar y recibirá la palabra conforme a lo que quiere realmente. Se amontonarán la gente buscando una palabra que lo acomode, una palabra que lo haga sentir bien, una palabra que sea emotiva, que lo emocione. Y hay profetas que están justamente dándole lo que la gente quiere escuchar. Eso es fornicación espiritual. Porque estamos recibiendo una palabra que no es la palabra de Dios, ni es lo que Dios dice. Pero nos emociona tanto, aunque nunca vemos el cumplimiento. Porque una profecía que viene de Dios tiene cumplimiento. Pero una profecía que viene de Dios es colada por el conocimiento que tenemos de la Escritura y de la revelación de Dios para saber si lo que se está diciendo viene de Dios. Pero nuestras debilidades está en que nosotros nos emocionamos considerablemente cuando vamos a recibir una palabra, y como no damos tiempo para que nuestro espíritu la analice, entonces estamos recibiendo lo que no viene de Dios y caemos en fornicación en términos espirituales. Porque tenemos un maridaje con el Señor y con la falsa doctrina, con la falsa enseñanza. Ninguna persona debería recibir una palabra de parte de Dios sin estar seguro de que esa palabra viene de Dios. Juan está diciendo que sobre nosotros está la unción del Santo, que es la capacidad dada por el Espíritu de Dios que opera a través de nuestro espíritu para decirnos si lo que se está diciendo es de Dios o no es de Dios. Y hay mucha gente que dicen que sienten corazonada porque escuchan algunas cosas como que no encaja. No encaja con la revelación escrita. No encaja con la palabra de Dios. Y como no encaja, le da como cierta corazonada. Dice, bueno, yo como que no estoy como muy de acuerdo. Y es justamente
porque todavía no se ha dedicado a observar lo que el Espíritu de Dios está haciendo y no está muy consciente que el Espíritu de Dios está operando en él o en ella para que descubra que hay algo que no está bien. De profecía estamos carentes, pero de profecía que vienen por revelación de Dios. Pero de profecía inventada por los hombres para llenar nuestras expectativas conforme a nuestras necesidades y a lo que queremos escuchar, eso es fornicar, hermanos. Y de alguna manera vamos a ser permisivos o por ciego o porque somos cómplices. Y la ceguera espiritual, que lo veremos más adelante, es un tipo de espíritu que ataca, que trabaja directamente en la vida de la gente para producir ceguera espiritual y que se crea la gran cosa. Entonces, este espíritu que operó en Jezabel, su trabajo es seducir, corromper a los creyentes, es controlar y guiar por el camino errado a la gente. Digo el nombre de Dios. Y opera desde dentro de la comunidad de creyentes. Por ceguera espiritual de los creyentes, por falta de conocimiento o por complicidad. Los que tienen el Espíritu de Dios, aun cuando no tienen una gran formación en el conocimiento bíblico, si tienen la oportunidad de desarrollar el discernimiento, se darán cuenta cuando un espíritu contrario al Espíritu de Dios está operando en alguien. Hay una palabra que da el profeta Isaías, inspirado en el Espíritu, y dice que habrá calzadas y caminos. Y habla de esas calzadas y caminos que va a haber en el reino de Dios, pero dice que la gente, por torpe que sea, no se extravía. La gente que tiene el Espíritu de Dios, posiblemente no sean doctores, no sean licenciados, no tengan carreras universitarias, de maestría, de posgrado y todo aquello, pero son gente que tienen la unción del Santo, la capacidad para descubrir, por discernimiento de espíritu, qué espíritu está operando en la vida de la gente y cuándo alguien es falso y cuándo no lo es. Y cuando viene un falso, que eso muy a menudo lo vemos, que puede venir con una palabra y es falso, pero se fue. Pero cuando hay falsos que están operando desde dentro, entonces sí hay un espíritu que está operando en la casa. Y su trabajo es desvirtuar la revelación de Dios, distraer a la gente para que no crezcan en el conocimiento de la palabra y para que no puedan desarrollar la contra. Enseña, seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay una estrategia para convertirnos en fornicarios espirituales, porque tenemos una relación con Dios y de pronto tenemos relación con los ídolos. Tenemos una relación con Dios y tenemos una relación con la falsa doctrina. Tenemos una relación con Dios y tenemos una relación con el emocionismo. Y andamos persiguiendo y andamos detrás de cosas que no tienen que ver con el fundamento ni con la palabra revelada. Y pueden lucir súper interesantes, pero hay una estrategia: corrompernos. Y nos corrompen. Porque comienzan dándonos falsedades y terminamos debilitados y caemos en las garras. Y de eso se trata. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, la Escritura está planteando que le ha dado tiempo, le ha dado oportunidad, pero ha rehusado porque su ánimo, porque su deseo no es buscar a Dios ni proceder al arrepentimiento, sino resistirse. La Escritura habla claro que los que se resisten acarrean condenación. Eso lo vimos en el mensaje
anterior que tuvo varias entregas acerca de cómo la materia trasciende en el mundo espiritual. Vimos esa parte de lo que resisten. De manera que nosotros como creyentes tenemos que estar claros, como hijos de Dios, como hijos del reino, tenemos que estar claros de quiénes somos, hacia dónde vamos y de qué manera el espíritu del infierno operan desde dentro de la comunidad de creyentes con el propósito de corromper. De corrompernos para que la gloria de Dios no se vea en nosotros y para que seamos fornicarios, para que tengamos una relación con Dios y a la vez una religión con la falsedad, una relación con la falsedad, con la religión, con la idolatría, y andemos detrás de cosas que no tienen que ver con el fundamento bíblico. Bendigo el nombre del Señor. Profetizan, hablan en nombre de Dios como si Dios estuviera hablando a través de ellos. Tienen espíritu de adivinación. Los que tienen el espíritu de Jezabel tienen espíritu de adivinación. Conocen el futuro de la gente por medio de la adivinación. No tienen nada que ver con Dios. No tienen que ver nada con los principios del reino. Se alborotan y alborotan a otros porque somos permisivos, o por ceguera o por complicidad. Y se ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, porque esos espíritus operan en esa gente operan de manera consciente, están conscientes de lo que están haciendo. Quieren hacerlo y no tienen ninguna intención en cambiar, sino en corromper a los creyentes. Corromper a la iglesia, corromper el cuerpo de Cristo. Y hay una sentencia, dice aquí: yo arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Eso fue una sentencia para esa congregación, pero muchas veces operan libremente por años entre los creyentes y nada pasa. Un día caen en desgracia, porque un día caen en la trampa. Pero a veces duran tanto tiempo operando que pareciera como si no hay ningún juicio en la tierra contra ellos. Tenemos que, como creyentes, como hijos de Dios, como hijos del reino, como hijos de Dios con corazón de siervo, porque hoy la gente, todo el mundo quiere ser hijo, pero nadie quiere tener corazón de siervo. Queremos ser hijos uñita limpia, como diría uno de los muchachos aquí en estos días. Pero Dios anda buscando hijos, quiere adoptarnos como hijos suyos, pero que tengamos el corazón de siervo, que no olvidemos que los hijos sirven a los padres con amor, con entrega, y que nunca se consideran por encima de los padres, sino que siempre están en obediencia. Eso es un hijo de corazón de siervo. Que abramos nuestros ojos, que desarrollemos el discernimiento de espíritu, que dejemos que la unción del Santo opere en nosotros, que no compremos gato entre macuto, que no nos vendan gatos por liebre, Ese es el lenguaje popular. Que no nos vayan a traer lo que nosotros no andamos buscando, que no vayan a traer confusión, que no nos amarren con una palabra de emoción, que nos den la revelación de Dios y que nos hablen en nombre de Dios y que tengamos la capacidad para saber quién está hablando en nombre de Dios y quién no, y qué espíritu está operando en la gente que nos está hablando. Necesitamos abrir nuestros ojos. Y por eso introduzco hoy este mensaje acerca de los espíritus que operan desde dentro. Te bendigo el día de hoy. La próxima entrega tengo algunas características importantes acerca de esos espíritus, cómo funcionan, y de este mismo espíritu de Jezabel, cómo funciona, cómo actúa, cuáles son sus amarres, de qué manera lo hace, para que nuestros ojos puedan abrirse y nosotros llegar a desarrollarnos como creyentes, como hijos de Dios, como hijos del reino, y poder ser fieles a Dios y vivir en esta tierra con los ojos abiertos,
Porque Cristo no tiene ninguna intención de ponernos una venda en los ojos para guiarnos como seguían a los ciegos. No, el Espíritu de Dios viene para abrirnos los ojos. La religión le encanta llevar a la gente con la venda puesta. Cristo nos quita la venda, nos abre los ojos y nos guía con los ojos abiertos. Con seguridad, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué paso vamos a dar? Nosotros tenemos la capacidad para descubrir qué espíritu opera en cada persona. No solo lo que se relaciona con nosotros desde fuera, sino desde dentro. ¿Quién pudiera estar operando para corrompernos? Y el día que ocurriera lo vamos a identificar. Venga de fuera o esté adentro. Por eso necesitamos estar en la lid en este tiempo. Bendigo tu vida. Los espíritus del infierno bajo ninguna circunstancia pueden contra la iglesia. No prevalecerán contra la iglesia. No prevalecen. Pero no prevalecen contra una iglesia que está clara, que sabe quién es, hacia dónde va, qué quiere. Una iglesia que no anda mendigando cosas materiales, sino que sabe que esas cosas vienen por añadiduras. Una iglesia que tiene la revelación de Dios y sabe quién trae la palabra revelada de Dios y quién no. ¿Quién es real profeta de Dios y quién no lo es? ¿Quién está profetizando mentira? ¿O quién está profetizando a favor de lo que nosotros queremos escuchar? ¿Y quién está trayendo una palabra conforme al diseño de Dios para nosotros? Señor, te doy gracias el día de hoy. Bendigo esta casa. Señor, imparto en esta casa, en tu nombre, Jesús, don de discernimiento de espíritu. Se desarrolla en nosotros toda capacidad para saber qué espíritu está operando en la vida de cada persona que se relaciona con nosotros en esta casa, sea de dentro o de fuera. Que nadie nos sorprenda, sino que nosotros estemos claros acerca de lo que tú quieres hacer con nosotros. Bendigo esta casa, Señor. Desautorizo todo espíritu que opera contra los líderes de la casa y que quiere tomar el control, Señor, y que quiere hacernos fornicar, que quiere pervertirnos. Declaramos inoperante en la casa. Por la sangre de Cristo es inoperante. Cubro el espíritu, el alma, el corazón, la mente, las estructuras de los pensamientos, el cuerpo físico de cada uno, de lo que estamos aquí en el propósito y de los miembros de la casa, de la familia de la casa. Señor, declaro que no tiene manera de operar ningún espíritu que sea contrario al Espíritu de Dios en esta casa. Señor, quiero declarar la cobertura